Queridos amigos, suele ocurrir, y a mí me ha ocurrido muchas veces, que cuando un periodista analiza las cosas y trata de encontrar el cauce hacia los próximos años, inmediatamente los que apoyan a quienes salen mal parados en estos análisis consideran que se está haciendo un periodismo mercenario. Luego pasan los meses y resulta que de repente ocurre aquello que se pronosticó en su debido momento y a lo que no hicieron caso los miembros de la clase gobernante. Esto es exactamente lo que está pasando hoy. Cuando hablamos de que el decrecimiento, que es un término que en economía no existe, se habla de crecimiento a la baja, lo cual no entiendo muy bien cómo se maneja, pero bueno, el caso es que en México alcanzó el 0% de crecimiento, o sea, la nada. La décima esa que teníamos en un año acumulada voló, como dijimos ayer, de un modo espeluznante. Y nos quedamos en cero, en cero. Esto ya no se le puede achacar al gobierno anterior, ni a los gobiernos de ultraderecha, ni se le puede achacar a los economistas que surgieron del neoliberalismo. Esto ya es consecuencia de una mala administración actual. Y en esa mala administración se han visto cosas verdaderamente nauseabundas. ¿Cómo puedo entender que el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo Garza, diga que el propio presidente de la República no tiene en este momento bien clara cuál es su política en términos energéticos? No sabe todavía cómo manejar su política energética. Pero esto parecería poca cosa porque gracias a Dios tenemos petróleo. Y digo gracias a Dios sin tratar de hacer polémica sobre la existencia del ser divino. Simple y sencillamente es una expresión muy mexicana que nos hace ver que ya salvamos algunos obstáculos. En este caso no hemos salvado ninguno. El crecimiento está en cero. China ya devaluó su moneda para contrarrestar las presiones de los Estados Unidos. Con ello, claro, va a poner en aprietos a Estados Unidos, que no se verá en buenas condiciones para ganar la guerra comercial. Y todo esto obviamente va a traducirse para México en una mayor recesión. Pero lo que me preocupa en este día es el hecho de que el presidente de la República, y perdónenme que me dirija una vez más a él, diga que no le preocupa el crecimiento sino el desarrollo, en un acto verdaderamente de kinder en materia económica. Ni los niños de kinder pueden decir semejante barbaridad, porque el desarrollo proviene precisamente del crecimiento. Esa distinción que hace el presidente de la República es totalmente absurda, más absurda que los chascarrillos de Fox y que las tremendas metidas de pata de un presidente como Peña, que no se sabía ni siquiera el nombre del estado en donde se encuentra León, Guanajuato. En estos términos tenemos que ser muy acuciosos y muy agudos, porque resulta que ahora ya tienen pretexto varios de los que no me quieren para intentar descalificarme. Mírenme, ya me persigue por aquí López Obrador, aquí anda revoloteando una avispa. Y aquí mi colaborador Juan Muñoz, que me está viendo, no tiene la manera de evitar que me esté molestando la avispa. Pero así son las cosas en este nuestro país tan querido. Nadie se preocupa de los demás. Nadie se preocupa de lo que debemos hacer. Y desgraciadamente, aquí está la avispa, miren, encima de mí. Y lógicamente, esto pues es molesto, pero no va a dejar de hacer que yo me calle la boca.
A lo mejor aquí mi amigo Juan Muñoz ya se volteó y es López Obradorista y no le importa que esté revoloteando la avispa alrededor mío. Pero eso pues no va a hacer que yo deje de hablar y decir que la economía de nuestro país está en un grado terrible, en un nivel que pocas veces habíamos observado, que estamos a punto de una crisis peor que la de 1989 o que de la crisis de 1994-95, que fue la peor, cuando el gobierno de México se quedó sin liquidez suficiente, precisamente como causa de las malas administraciones neoliberales. Fue terrible porque, ¿se acuerdan ustedes que durante el gobierno de Salinas, en 2 ocasiones Pedro Aspe cantó como los gallos erguidos que habíamos alcanzado superávits? Superávits, que quieren decir que la economía por primera vez en este país durante quién sabe cuántos años había obtenido ganancias, es decir, mayores ingresos que egresos. Pero al final del régimen estábamos en la inopia y ahora estamos en cero. En un momento en que la economía mundial se tambalea, estamos en cero. Y el presidente, y eso es lo que me angustia, comenta que él, en lo personal, no está preocupado, que no tiene preocupación, que porque él está apostando por el desarrollo, que significa crear riqueza y repartirla. Pero ¿cómo se va a repartir la riqueza si no la hay? Nada más que se declare una especie de revuelta en toda la República para saquear las casas de aquellos que tengan, pues digamos, $1 millón o más de capital. Y entonces con esto empezamos a hacer subastas al estilo de la Casa del Chino y a ver entonces si con ello podemos recuperar parte de nuestra economía. Pero hay imbéciles que cuando se cuestiona esta cosa con argumentos fuertes, piensan que estoy molesto o que estoy atacando a López Obrador como consecuencia de la salida de Televisa de un periodista muy conocido y pariente mío. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ayer mismo hablé de que no quiero atacar a López Obrador, pero de que no voy a dejar de ejercer mi función como periodista, que es la de ser contrapeso a los abusos y a los excesos del poder. Entiéndanlo, esto no tiene nada que ver con asuntos familiares. Esto tiene que ver por el bien de la nación. Y la nación está en crisis. Y la nación se está yendo a un despeñadero peor que lo que nos legó Peña Nieto. Y esto es lo que tenemos que analizar cuando faltan unos días para el primer informe presidencial. A ver siquiera si se pone la banda tricolor el señor presidente y cumple con lo que ordena la ley respectiva. Porque ya está bien de que además interprete la ley como le da la gana, sin darse cuenta de que con eso no solamente ofende el principio constitucional, sino que también ofende la inteligencia de los mexicanos. Digámoslo así, siempre con cero cobardía.